Juan Pérez de Guzmán, el gobernador que usó toros contra piratas. Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Imagina estar al mando de una ciudad sitiada por uno de los piratas más temidos del Caribe. Tus soldados son pocos, las defensas son débiles y enfrente tienes a un ejército de corsarios sedientos de oro y sangre. ¿Qué harías? Hoy viajamos al siglo XVII para conocer la increíble historia de Juan Pérez de Guzmán, el gobernador de Panamá que usó una estrategia inesperada para defender la ciudad, Toros Bravos. Una batalla feroz, una táctica desesperada y un desenlace sorprendente. Para entender esta historia, primero tenemos que hablar del temido Henry Morgan, un pirata galés que sembró el terror en el Caribe. A finales de 1670, Morgan reunió una flota imponente con un solo objetivo: saquear Panamá, el corazón del comercio español en América. Con más de 1.200 hombres y tras haber arrasado el castillo de San Lorenzo en la desembocadura del Chagres, Morgan avanzó por la selva, enfrentando enfermedades, hambre y ataques sorpresa. Pero nada lo detenía. Panamá estaba en peligro. En el otro lado estaba Juan Pérez de Guzmán, gobernador de la ciudad. No era un soldado con gran experiencia en batalla, pero tenía la enorme responsabilidad de proteger Panamá. Contaba con alrededor de 1.600 hombres, incluyendo soldados, civiles y esclavos armados. Pero había un problema: su ejército era débil y estaba mal preparado. Muchos de sus hombres no tenían experiencia en combate y las armas eran insuficientes. Así que Pérez de Guzmán tenía que idear un plan, y lo que hizo fue algo totalmente inesperado. Sabiendo que no podía enfrentarse directamente a los piratas en combate cuerpo a cuerpo, Pérez de Guzmán recurrió a un recurso poco convencional: toros bravos. Panamá tenía grandes haciendas con ganado, y decidió usarlos como una fuerza de choque. El plan era soltar a los toros contra las filas de los piratas en el momento clave, esperando sembrar el caos y desorganizar al enemigo. Parecía una estrategia sacada de una historia épica, pero ¿funcionó? El 28 de enero de 1671, Henry Morgan y sus hombres llegaron a las afueras de Panamá. Los españoles esperaban al otro lado, con sus toros listos para ser liberados. Cuando los piratas avanzaron, los toros fueron soltados. Pero el resultado no fue el esperado. Los animales, en lugar de embestir a los corsarios, se descontrolaron y causaron más caos entre las propias filas españolas. El plan había fracasado. Morgan aprovechó la confusión y lanzó su ataque con artillería y mosquetes. Los españoles se desmoronaron rápidamente y la batalla se convirtió en una masacre. Juan Pérez de Guzmán intentó resistir, pero sus fuerzas fueron superadas. Con la ciudad sin defensas, los piratas entraron y se desató el infierno. Panamá fue incendiada y saqueada sin piedad. Durante días, los hombres de Morgan destruyeron la ciudad, se llevaron todo el oro y esclavizaron a muchos habitantes. Pérez de Guzmán fue capturado, pero logró escapar en la confusión. Sin embargo, su nombre quedó marcado en la historia como el gobernador que intentó lo imposible y falló de la forma más inesperada. La historia de Juan Pérez de Guzmán y la defensa de Panamá nos deja muchas lecciones. A veces, la valentía y la creatividad no son suficientes para cambiar el destino. Su plan con los toros pudo haber sido brillante, pero la guerra no siempre favorece a los más ingeniosos. A pesar de la destrucción, Panamá fue reconstruida y Henry Morgan, irónicamente, años después fue nombrado gobernador de Jamaica por la corona británica. Una historia llena de giros inesperados que nos recuerda que en la historia, como en la vida, los vencedores no siempre son los más honorables, sino los que saben aprovechar la oportunidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y comentar qué otra historia te gustaría que contáramos en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.